Hola, buena gente, soy Tony, bienvenidos a Cine por los Codos. Y llevo unos cuantos días intentando pensar en cómo enfocar este vídeo. Hace una semana o algo así estaba hablando con alguien, estábamos hablando de los vídeos que hago aquí, y me dijo, pero ¿no tienes guión cuando estás haciendo los vídeos? Yo creo que cualquier persona con dos ojos se habrá dado cuenta de que no, esto lo hago sin guión siempre, tiro a hablar de, pues, desde el corazón, desde el cerebro, cuando me funciona. Y, y aquí va a ser más patente que nunca porque honestamente no sé ni siquiera de qué hablar porque no sé cómo rendirle un homenaje merecido a un hombre que sin buscarlo y casi de una manera imperceptible ha formado parte de mi formación como cinéfilo, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi vida adulta. Entre otras cosas, es el hombre detrás de una de mis dos películas favoritas de todos los tiempos, Cuando Harry encontró a Sally. Obviamente me estoy refiriendo a Rob Reiner, que pues creo que su muerte, su asesinato, todo pinta por parte de su hijo, pero obviamente estamos todavía con investigación. Junto a su mujer Michelle, pues ha conmocionado todo el mundo del espectáculo y creo que a mucha gente le ha abierto los ojos a lo mucho que le debemos. O era, un director que, bueno, ya partía de, pues otro Nepo Baby salido bien, el hijo de Karl Reiner, se lanzó a la fama como el hijo de los protas de All in the Family, una telecomedia en la que estuvo durante años, donde era el hijo progre, cuando el padre era bastante facha, y luego pues dio el salto como director por la puerta grande. A ver, no es una película que triunfó precisamente en taquilla, pero ya es todo un clásico, ya no es de culto, es un clásico como Spinal Tap. Hace poco hablé de ella a raíz de la secuela, que acabaría siendo tristemente la última película que ha hecho Rob Reiner. Curiosamente siempre dijo que no haría una secuela, jamás, y la hizo. Una película que no solo es una de las mejores comedias de la historia, pero una película que realmente creó o desde luego asentó las bases de lo que sería un género nuevo, como es este falso documental en tono de comedia. Ya había falsos documentales, de hecho The Rattles, que sigue una estela muy similar con Eric Idle, salió 5 o 6 años antes, pero la diferencia es que eso, pues yo diría que eso realmente era una parodia en tono de falso documental, mientras que esta película se vende como un documental orgánico, que los acontecimientos de la película están ocurriendo durante el rodaje de la película. Y ahora, pues, si no tuviésemos Spinal Tap, no tendríamos The Office, no tendríamos Modern Family, no tendríamos Parks and Recreation y, desde luego, todas las películas posteriores de Christopher Guest. Pero es que Rob Reiner, a lo tonto, acaba empezando su carrera con posiblemente la mejor traca de películas jamás. Porque cuando la gente habla de los grandes directores de la historia, pues claro, se habla de Spielberg, de Scorsese, de Kubrick. Poca gente menciona a Rob Reiner y es muy fácil olvidarse de los clásicos, porque ya son clásicos modernos, que nos dio Rob Reiner, sobre todo en la primera parte de su carrera. Diría que el siglo XXI ha sido un poco menos generoso con él. Yo personalmente, en cuanto a lo que es cine de ficción tradicional, solo salvaría hasta cierto punto Spinal Tap 2, obviamente, y The Magic of Belle Isle, con Morgan Freeman, una película muy menor, pero que me encantó. Y un poquito Ahora o Nunca, también con Morgan Freeman y Jack Nicholson, pero sí que es verdad que el resto de su cine tradicional de ficción del siglo XXI no me gusta, pero yo creo que se le perdona porque un tío que arranca con Spinal Tap, con Cuenta conmigo, con La princesa prometida, con Cuando Harry encontró a Sally, Algunos hombres buenos, Misery, El presidente y la señora Wade, joder. Y luego tenemos otras dos ahí en medio, que no he mencionado. Uno es The Sure Thing, su segunda película, que aquí se llamaba Juegos de amor en la universidad o algo así, que es una comedia romántica juvenil, pero tiene la cosa de que básicamente nos regaló
John Cusack. Tenemos a John Cusack gracias a esa película y está muy por encima de la media, pero muy, muy por encima de la media de la típica película de ese tipo. Como estábamos con Revancha de los Novatos, con Porky's y tal, y eso es una película que tendría su evolución luego en Say Anything de Cameron Crowe, también con John Cusack, obviamente. Y luego la otra película que está en ese periodo, pues por desgracia, es un muchacho llamado Norte, o sea, North, una película vilificada por todo el mundo. Sí que es verdad que ahora muchos de los tratos de otras culturas son un poco cuestionables, pero honestamente yo cuando vi la película en su día a mí me gustó. Tendría que volver a verla. A ver ahora con ojos adultos cómo la veo. Pero tengo que decir que me divirtió en su día. No me pareció la leche, me pareció desde luego la película más floja que había hecho hasta entonces. Pero es que ya teniendo los demás, ¿qué más quieres pedir? Y creo que precisamente la gente no suele tenerla en cuenta porque no tiene una etiqueta fácilmente distinguible. ¿Distinguible? Eso, sí, bueno, decidme en comentarios, juego mi carta Guiri. Cuando estás viendo una película de Rob Reiner no sabes necesariamente si estás viendo una película de Rob Reiner. No tiene un sello que pone que le identifique como una película de Rob Reiner. Y además de que siempre trató diferentes géneros, muchas veces tirando hacia la comedia, pero pues falso documental, o en el caso de La Princesa Prometida mezclado con aventuras, cuando Harry encontró a Sally, que para mí es la comedia romántica definitiva, es una de las primeras comedias románticas que le dan el mismo peso, y en esto creo que es muy importante, le dan el mismo peso al punto de vista de ella como de él, por eso están los nombres de los dos en el título, y además lo que hace de casar muy bien esa película es en Estados Unidos de toda la vida se ha considerado que la comedia romántica tiene dos tendencias. Una es la cristiana, lo que llaman ellos la cristiana, que es chico conoce chica, pero hay unos obstáculos puestos en su camino por parte de la sociedad que hace que dificulte la evolución de esa relación. Y la tradición que ellos denominan la judía, que es donde no hay obstáculos necesariamente por fuera, sino la neurosis de los propios personajes, que es lo que le impide llegar a ese final feliz. Y aquí tenemos los dos, y de manera muy interesante los obstáculos puestos por la sociedad es simplemente ese peso de la relación entre los hombres y las mujeres, de si se puede ser mejores amigos o no, y luego más tarde, spoilers, si dos amigos se acuestan, tiene por qué fastidiar la relación, me parece fascinante, y además es una película que es graciosísima, es ingeniosísima. Recordemos, el guión está escrito por Nora Ephron, pero partiendo de la base de que en ese momento Rob Reiner llevaba unos años soltero, se había divorciado de Penny Marshall y estaba muy amargado, y Nora Ephron se inspiró en Rob Reiner para crear el personaje de Harry, y acabó siendo una película bastante autobiográfica para él. De hecho, el final de la película se cambió, puesto que precisamente durante este rodaje conoció a Michelle Reiner. Y ya enamorándose otra vez, se cambió el final porque el final original no iba a ser precisamente feliz, y entonces lo cambiaron para que fuese un final feliz, que me parece una grandísima elección. A mí me habría destrozado de no ser así. Pero cuando digo que es una de mis dos películas favoritas, es curioso porque mi otra película favorita es Cinema Paradiso, que data de... técnicamente es del 88, pero no funcionó en su estreno inicial, se cortó una hora, se volvió a estrenar en el 89, y es la versión que casi todo el mundo conoce. Yo prefiero personalmente la de 3 horas, pero bueno, la que se conoce mayormente es la del 89. Entran estas dos películas en mi vida a la vez. Cinema Paradiso me captura de una manera muy especial porque además la relación de Totó y Alfredo me recuerda a mí a la relación con mi abuelo, que falleció en el 89. Pero cuando Harry encontró a Sally es una película que habré visto fácilmente 200 veces. Como digo, la puedo, o sea, me das prácticamente cualquier cita de la película, te puedo decir la frase que viene a continuación. Y fue hace como unos 10 años, curiosamente, al ser prácticamente el cine mi religión, en un cine que había sido una iglesia convertida en sala de cine, y la fui a ver,
y me di cuenta de que sí, de que era mi otra película favorita, de que la amo con locura y que además, al igual que el Cinema Paradiso, ha forjado de alguna manera muchas de mis maneras de ver el mundo y en este caso sobre todo las relaciones. Es una película maravillosa, pero es que luego a veces digo, ¿cómo puedo decir que es mi película favorita o incluso mi película favorita de Rob Reiner, existiendo La princesa prometida, Spinal Tap, Algunos hombres buenos? Si seguís el podcast, hicimos hace un par de años, hicimos nuestro episodio de la Champions del 92. Spoiler, Algunos hombres buenos salió elegida como la mejor del año. Mi serie es una obra maestra del cine de terror. Cuenta conmigo es una obra maestra del cine coming of age. Gracias al presidente y la señora Waits ya nos dio también Rob Reiner con Algunos hombres buenos Aaron Sorkin. Pues ya el presidente y la señora Waits por un lado nos da Spin City, que Michael J. Fox va del presidente y la señora Waits a hacer básicamente el mismo papel en Spin City, pero lo que es más nos lleva a el ala oeste de la Casa Blanca. Y lo que pasa con Rob Reiner es que siempre ha sido un director que estaba al servicio de sus películas. No tenía una necesidad de lucirse él. Siempre era lo que venga bien al servicio de la película. Y creo que por eso nunca ha destacado como merece. Ha dejado que las películas hablasen por sí solas. Y es lo que han hecho, y con creces. Yo tengo la teoría de que si su cine decayó a partir de, pues quizás diría a partir de, sobre todo, Historia de lo Nuestro, con Bruce Willis y Michelle Pfeiffer, allá por el 2000, creo que es porque estaba mucho más volcado en el lado político de la vida, un demócrata convencidísimo, un hombre que siempre luchó por lo justo, por derechos humanos, por la justicia económica y cosas de estas, y obviamente eso tuvo su repercusión en esa deplorable declaración de Trump esta semana, donde básicamente, como siempre lo hacía sobre él, y que habían básicamente asesinado a Robbie Michelle Reiner por ir en contra de Trump, lo cual además de detestable, teniendo en cuenta la que se lió con el asesinato de Charlie Kirk y comentarios que hubo, me parece de una hipocresía tristemente predecible, pero no por eso menos asquerosa. Y se le va a echar mucho de menos. Y eso ya sin entrar, además, en sus labores como productor, porque es una de las cabezas, o era una de las... Me es muy raro hablar de él en el pasado. Era uno de los fundadores y uno de los jefes de Castle Rock, una enorme productora, gracias a la cual tenemos, pues como el nombre indica, Castle Rock, el pueblo donde tienen lugar muchas de las historias de Stephen King, muchísimas adaptaciones de Stephen King, otras enormes películas y, por si fuese poco, The Shawshank Redemption, Cadena Perpetua, considerada por mucha gente como la mejor película de la historia, y va a dejar una huella muy grande. He estado yendo un poco de completista esta semana, terminando de ver algún hilo que me quedaba pendiente de su filmografía. Antes de Spinal Tap hizo un documental de verdad, antes de hacer ese falso documental, Defending My Life, en la que repasa la carrera y la vida de Albert Brooks, gran cómico, actor cómico, también director, curiosamente llamado Albert Einstein en la vida real, me parece muy cruel por parte de sus padres, y mejor amigo de la infancia de Rob Reiner. Y luego tenemos una pieza, no voy a decir una película, una pieza en YouTube que se llama 8, si buscáis 8 Rob Reiner lo encontraréis, que básicamente, y esto demuestra su compromiso con lo social, cuando hubo el juicio de la Proposición 8 en Estados Unidos, que era básicamente un intento de frenar el matrimonio LGBT, no permitieron que hubiese cámaras en el juicio, en el tribunal, cuando ahí es bastante normal. Entonces lo que hizo Rob Reiner, junto a Dustin Lance Black, el guionista de Milk, entre otras cosas, pues sacaron lo que era la transcripción de todo lo que se había dicho en el tribunal, lo acortaron a hora y media y lo representaron como una especie de
no una obra de teatro, pero más una lectura, porque están todos los actores ahí con las transcripciones, porque tienen que decirlo exactamente igual. Se emitió en directo en YouTube, ahí sigue, y para que se vea el amor que se le tiene a Rob Reiner, pues tenemos George Clooney, Martin Sheen, Kevin Bacon, Brad Pitt, John C. Reilly, Jamie Lee Curtis, Christine Latty, Jane Lynch, Jesse Tyler Ferguson de Modern Family, Chris Colfer de Glee, Matthew Morrison de Glee, Matt Bomer. Es un reparto enorme, seguro que alguien se me ha escapado. Y es una pieza muy, muy interesante, pero sobre todo es flipante lo que llegó a hacer en ese caso, porque según dicen también al final de la representación, si hubiesen dejado que las cámaras estuviesen como tienen que haber estado, se habría pasado en un canal de noticias que no lo vería nadie, y gracias a esto lo vieron millones de personas en YouTube, así que zasca. Pero quizás ahora mismo la película que se está recuperando con más interés es la película Being Charlie, porque además de estar dirigida por Rob Reiner, está escrito, el guión es precisamente de Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y presunto asesino, junto a su novia de aquel entonces. Y pues al igual que en la vida real, Charlie es un hijo de padre muy influyente, en este caso es un aspirante a gobernador, ex actor, interpretado por Cary Elwes, el eterno Wesley de La Princesa Prometida. Charlie pues tiene problemas de adicción, en un momento se queda homeless, al igual que Nick Reiner, y hay mucho resentimiento hacia su padre. A mí la película sinceramente me parece bastante floja, no nos cuenta nada que no hemos visto antes y tampoco nos cuenta realmente nada que nos pueda explicar qué le llevó a hacer eso. Porque puede ser que hubiese algún trauma, paternal que le llevase a hacer eso. No sé si es la presión de tener un padre de gran éxito. Y también tengo que ser justo y decir que aunque el guión es de Nick, obviamente la película pasa por el prisma de su padre, y yo no sé hasta qué punto él influyó en esa integridad del guión, no lo sé. Pero así visto tal cual, no hay nada que puedas ver que justifique a lo que llegó Nick en aquel entonces, y mucho menos lo que ha pasado ahora, ¿no? La noche anterior al asesinato, sí que es verdad que, pues por lo visto estaban en una fiesta organizada por Conan O'Brien. Por lo visto Nick estaba muy ido y no hacía más que ir a gente famosa, sabiendo quiénes eran, y repetirles incesantemente: ¿cómo te llamas? ¿Eres famoso? ¿Cómo te llamas? ¿O cuál es tu apellido? ¿Eres famoso? Incomodando a mucha gente. Y cuando Rob Reiner le dijo de frenar un poquito, pues por lo visto hubo una discusión fuerte delante de todo el mundo. Y bueno, es una incógnita. La película no te ayuda a entrar en su psicología. Yo no sé si realmente había algo detrás de esas adicciones y los problemas que tuvo, o si bien era como el hijo del productor de los Juegos del Hambre, este incel que sacó un vídeo hace unos años quejándose de que el universo no le dejaba tener novia cuando tenía el derecho de tener novia, y como que se lo había ganado y que lo merecía, y luego salió y cometió un asesinato en masa. Y no sé, es un final muy trágico para alguien que casi sin buscarlo ha acabado siendo una pieza clave, una pieza fundamental en el cine del siglo XX, sobre todo, XXI hasta cierto punto, una figura muy importante en cuanto a la política. También nos trajo en el siglo XXI la película LBJ, que es casi como la biopic política de rigor que tienen que tener todos los cineastas, en este caso de el BJ, Lyndon B. Johnson, interpretado por Woody Harrelson. Y luego también tuvo una película sobre este fracaso de Goldman Sachs que llevó a la crisis en el 2008, 2010, que se llama Shock and Awe, o sea, shock y asombro, que salió un poco a la vez de dos películas muy similares como eran Too Big to Fail y Margin Call, entonces quedó un poco eclipsada.
Pero bueno, yo creo que el legado de Rob Reiner va a ser eterno, va a ser eterno. Creo que muchísima gente le va a echar de menos, yo le voy a echar de menos. Pero vamos, sus películas ya las veía constantemente. Yo creo que posiblemente no pasaba ni una semana sin que casualmente me volví a ver alguna suya. Y va a ser así durante mucho, mucho tiempo. Así que, Rob Reiner, gracias por todo lo que nos diste. Michelle, gracias por estar ahí con él y por inspirar ese final feliz de mi película favorita. Y, y creo que el mundo va a ser un poco más triste sin vosotros. Y nada, el amor hacia ellos va a 11. Así que con eso yo os dejo, como siempre, las redes, me gusta, suscribir, campanita, no voy a hacer mucho bombo hoy, esto es Cine por los Codos. Yo soy Tony, hoy sobre todo os quiero mucho. Y chao, chao.